San Antonio de Padua es un gran taumaturgo, conocido por muchos como el santo de los 1000 milagros. En este video vamos a conocer 12 milagros que han sido realizados por su intercesión. Los milagros de San Antonio. San Antonio restituye a un joven los ojos y la lengua. Había en Padua un letrado que, dedicado a la magia, se jactaba, se vanagloriaba de ser adivino sobre cosas ocultas y futuras, y gozaba de tanta fama que lo tenían como a un profeta. Curioso un joven de saber los secretos y cosas futuras, se fue en su compañía a un lugar solitario. El supuesto adivino le previno que no se asuste, y haciendo un círculo entró en él y obligó al joven a entrar también. El adivino comenzó a hacer su conjuro, y al momento compareció un ejército de demonios de horrible figura. Espantado el joven, y no sabiendo cómo librarse del aprieto en que le había puesto su curiosidad por conocer de la magia, se acordó de San Antonio. Los demonios, irritados contra él por haber llamado a San Antonio, le sacaron los ojos y arrancaron la lengua y se ausentaron con el adivino, dejando abandonado al joven. El miserable, viéndose solo y con tan grandes dolores, salió como pudo de aquel lugar, bien arrepentido de su curiosidad. Fue llevado a la iglesia de San Antonio y postrado ante su sepulcro. Invocó como pudo al santo, ayudado de los que se hallaban allí presentes. Cosa maravillosa, se celebraba una misa en el altar del santo, y al cantar el Benedictus le fueron restituidos los ojos. Viendo el pueblo la maravilla del milagro, rogaban al santo que complete el milagro, que complete la obra. Y al llegar al Agnus Dei, el santo le restituyó la lengua. El joven dio gracias al santo, se confesó, y todos dieron gracias a Dios por el beneficio otorgado al joven por intercesión de San Antonio. Amén. Los milagros de San Antonio. Una joven, a pesar de la lluvia, no se moja. Estando una vez en Brive, sucedió que el santo necesitó algunas hortalizas para preparar su comida y la de sus hermanos. Fray Antonio recurrió a la mesa de los pobres, pidiéndolas de limosna a cierta señora caritativa de aquel lugar. Llovía en aquel momento a cántaro, y la criada, a quien dicha señora había mandado al huerto en busca de las hortalizas, dio muestras de desagrado ante la orden de ir a buscar las hortalizas ante semejante lluvia. Con todo, salió al huerto en busca de la comida de San Antonio y sus compañeros. ¿Y cuál no sería su admiración y estupor cuando a la vuelta del huerto se encontró con que ni una sola gota de agua la había mojado? Amén. Los milagros de San Antonio. San Antonio devuelve un pie cortado. Un penitente, a quien la crónica de San Francisco llamaba Leonardo de Padua, se acusó ante el santo de haber maltratado brutalmente a su madre y de haberla derribado de un puntapié. El santo, para hacerle comprender toda la maldad de su delito, le dijo: este pie con que has ultrajado así a tu madre merece ser cortado. Expresión que, interpretando al pie de la letra aquel joven rudo, apenas volvió a su casa, cogió un hacha y se corta el pie culpable. A la vista de aquel espectáculo horroroso, la madre, loca de dolor, marchó en busca de San Antonio y le recrimina amargamente el consejo cruel que dio a su hijo. Soporta el santo con paciencia
los desahogos que sugiere a una madre el exceso de la pena por su hijo y se compadece de su dolor y queriendo justificar su conducta con hecho más bien que con palabra, la sigue a su casa. Allá en la presencia del herido, junta el pie a la pierna y hace sobre la unión de los dos miembros la señal de la cruz. Al instante se adhieren los huesos y la carne, y Leonardo se levanta bueno y sano, mezclando las gracias al taumaturgo con las alabanzas a Dios. Amén. Los milagros de San Antonio. San Antonio confirma a un novicio en su vocación. No descuidaba San Antonio a los religiosos confiados a su solicitud. Pertenecía al número de estos un novicio llamado Pedro, el cual, cediendo a una tentación de desaliento, pensaba volverse al mundo. Perder la vocación es siempre una desgracia, algunas veces un desastre irremediable. Habiendo el santo tenido revelación de las torturas y angustias interiores del novicio, fue a buscarlo, lo afirmó en sus buenos propósitos y después, soplándole en la boca, le dijo: recibe el espíritu de fortaleza y sabiduría. Al recibir este soplo, cayó el novicio al suelo de repente como muerto, pero su alma fue arrebatada en éxtasis y transportada a los esplendores del cielo. Cuando volvió en sí, quiso referir las celestes maravillas que había contemplado su espíritu, pero el santo se lo prohibió. Se había embotado la flecha de la tentación y el novicio fue en adelante un religioso ejemplar. Amén. Los milagros de San Antonio. El milagro de la barca que vuelve al puerto. En el puerto de Setúbal, en la ciudad de Portugal, están amarradas una multitud de barcas. En los días de calma es agradable contemplar su monótono balanceo como cunas donde duermen los genios misteriosos del mar. Pero aquel día la tempestad se levantó muy amenazadora. Más de 6 embarcaciones naufragaron en el mar, y las que estaban al amparo del puerto sufrieron también los vaivenes del oleaje. Un pobre pescador, cuya única riqueza era una humilde barquichuela, vio cómo aquel día las aguas tumultuosas se la arrebataron. La amarra había fallado y no había solución. Adiós, barquita mía, se le oyó decir al pescador, ya no te volveré a ver. Y allí estuvo junto a las aguas movibles, como una estatua de dolor, contemplando su barca que desaparecía para siempre. Aún permaneció un poco más. Después los brazos se le cayeron como si fueran de plomo y los ojos se le humedecieron. Miró por última vez al mar como se mira a un enemigo que nos ha vencido y se volvió a su casa. Al entrar en ella, vio la imagen de San Antonio, aquella imagen a la que tantas veces había rezado y de la que tantos favores había conseguido. Al ver la imagen, no pudo menos de sentir un movimiento de esperanza. Se puso de rodillas y con todo el fervor de su corazón hizo esta súplica: glorioso santo mío, tú bien sabes la pena que me tortura. Ahora perdida mi barca para siempre, no me queda otro remedio que echarme a pedir o morirme de hambre. Tú siempre has sido generoso para conmigo. Sélo en esta ocasión. Terminada la plegaria, salió como de costumbre camino del mar, llevado por esa misteriosa fuerza que engendra la costumbre. Se detuvo en el acantilado, miró a lo lejos y sus ojos descubrieron una barca que venía tranquilamente sin velas ni remo en dirección hacia él. Un rayo de esperanza brilló en su corazón
Cuando estuvo más cerca de la barca, vio en ella de pie a un religioso franciscano con las manos juntas y sonriente. Aquella barca era la suya y el religioso que la guiaba, su protector San Antonio. Quedó la barca junto a la arena y el piadoso pescador de rodillas junto a ella dio gracias a San Antonio por tan inmenso favor. Amén. Los milagros de San Antonio. En este milagro conoceremos a un ladrón que canta. El año de 1874 predicaba misiones en las aldeas de la República del Ecuador un capuchino catalán, el padre Lorenzo de Mataro. Con fecha 14 de agosto llegó al pueblo de Urenqui. Lo esperaba el cura con ansiedad. ¿Qué tal, señor párroco? Mal, muy mal, responde el padre. Pues, ¿qué le pasa? Entonces el padre dice, ayer mismo me robaron 870 pesos que eran mis ahorrillos y además el ladrón se llevó varias alhajas pertenecientes al culto. Nada más que eso, dice el padre Lorenzo de Matarro. Yo conozco un policía que descubrirá pronto al ladrón. Y el otro padrecito pregunta, ¿quién es ese bendito policía? Es uno que actúa en todo el mundo. Es San Antonio de Padua, responde el padre Lorenzo. ¿Qué quiere usted decir con eso? Que mañana mismo celebrará usted la misa en honor de San Antonio y después de terminada la misa, rezaremos el responsorio y lo demás corre a cargo del santo. El buen cura celebró la misa con fervor superlativo y rezaron el responsorio. Pasaron unas 30 horas cuando se oyen unas fuertes llamadas en la puerta de la casa parroquial. Al mismo tiempo, grandes voces de un amigo del padre que dice, Señor párroco, buena noticia. Ahora mismo entre los concurrentes a la taberna hay un sujeto que a fuerza de beber canta todo lo que sabe y está diciendo que es el mismo el que robó la casa del cura y indica cómo y dónde tiene todo el dinero y las alhajas ocultas. Respiró ampliamente el angustiado clérigo y exclamó a una con el capuchino, gracias al policía universal. Pocos minutos después, el juez, el cura e infinito número de curiosos conduciendo al delincuente se trasladaron a un campo donde éste había enterrado el dinero y las alhajas y todo apareció íntegro. El agradecido párroco se hizo pregonero de la devoción a San Antonio y desde entonces los fieles de Urenqui tienen ilimitada confianza en el santo de todo el mundo. Amén. Los milagros de San Antonio. Varios milagros hechos a los niños. La presencia y sobre todo la predicación del santo fueron por todas partes acompañadas de conversiones prodigiosas y de verdaderos y propios milagros. ¿Podían faltar estos por ventura en la patria adoptiva, en la ciudad que él consideraba suya durante un periodo tan fecundo en bien? Hubo allí un paduano, un tal Pedro, que tenía una hijita de 4 años, la cual no podía estar de pie y se arrastraba a gata. Por otro lado, la desgraciada sufría de epilepsia, de manera que con frecuencia caía en tierra, volviéndose y revolviéndose. Un día el padre, cuando llevaba en brazos a la desgraciada, se encontró con el santo. En un ímpetu de fe sincera, le presentó la criatura suplicándole la bendijese. No rehusó el santo la petición angustiosa, levantó la derecha e hizo el signo de la cruz sobre la pequeña enferma. Después se marchó. El padre, con una esperanza en el corazón a la que no se atrevía a entregarse, volvió a su casa, puso a la infeliz derecha cerca de una escalera
y no creyendo lo que veía con sus propios ojos, observó que se mantenía en pie. Le dio un bastón a fin de que se apoyase y la retiró de la escalera. La niña se movió libre y expeditamente de un lado para otro de la habitación. Poco a poco tomó fuerza y arrojó fuera el bastón que no necesitaba. No volvió más a sufrir aquel mal. Una mujer del pueblo preparaba un baño para su hijo, oyendo decir que llegaba San Antonio a aquel pueblo. La mujer se levantó corriendo para ir a verlo y oírle, y en su precipitación metió a su pequeño en una caldera de agua hirviendo, en vez de introducirlo en el baño de agua tibia que tenía preparado. Al volver del sermón, tuvo como una advertencia de su error y corrió a su casa más muerta que viva, encontrando en efecto a su hijo en la caldera de agua hirviendo, pero con la sonrisa en los labios y sin la menor lesión. En otro lugar, cierta mujer que volvía de oír una instrucción dada por San Antonio, halló muerto a su hijo en la cuna. Júguese cuán acerbo sería su dolor a vista de una desgracia tan inesperada. En medio de su desolación iluminó su mente un rayo de esperanza. ¿Por qué el santo se dijo, no me va a devolver vivo a mi hijo? Retrocede pues y se llega a la presencia del taumaturgo, deshecha en lágrimas, pero llena de confianza, y de su corazón maternal dejó escapar este grito de súplica. Ha muerto mi hijo, ten piedad del dolor de una madre. Vete, le replica el santo, el Señor tendrá piedad de ti. Ella creyó en tal palabra y a su vuelta encontró a su hijo lleno de vida, fresco y sonrosado, jugando con unas piedrecitas, haciendo estos prodigios. Recorría el santo los alrededores de Limoges por los años de 1226 y 1227. Se hallaba también en un trance difícil y desesperado un secuaz de Lutero, que había convivido por largo tiempo entre católicos y oído repetidas veces los cuantiosos milagros que realizaba San Antonio. Desahuciada de los médicos, su hija única y perdida toda esperanza de salvación, acudió a San Antonio en demanda de ayuda, prometiendo dar todos los martes una limosna a los pobres si su hija no fallecía. Cosa curiosa, no bien había hecho este ofrecimiento cuando su hija empieza a hablar diciendo que un religioso de hábito marrón y con un lirio en la mano se le había aparecido y dicho que dentro de 2 días estaría sana, como acaeció con gran regocijo de todo. Desde entonces el protestante decía a todo el mundo: San Antonio salvó a mi hija, San Antonio salvó a mi hija. Amén. Los milagros de San Antonio. En este quinto milagro vamos a conocer las tijeras recuperadas. Amaya, joven pagana, trabaja en el oficio de la costura bajo la dirección de las religiosas misioneras de Chantaguaya, en Birmania. Una mañana, al comenzar su habitual ocupación, echa de menos sus tijeras. ¿Dónde están mis tijeras?, grita desconsolada, y nerviosa las busca, mas en vano las tijeras no aparecen. ¿Qué hacer? Aunque ella era pagana, había entrado en la iglesia católica, estando presente en las fiestas centenarias de San Antonio, contemplando su devota imagen. Oyó hablar de su poder para encontrar los objetos perdidos, y de pronto una inspiración cruza por su mente. Se decide y cae de rodillas ante la bella imagen del santo taumaturgo. Un instante de perplejidad,
como rezan los cristianos, lo ignora. Entre las fórmulas paganas no encuentra maya ni una sola adaptada. San Antonio exclama, no tengo más que 10 céntimos, es mi comida del día, os lo ofrezco para el pan de vuestros pobres, haz que encuentre mis tijeras. Y, oh milagro de fe, cuando la joven regresa a su diminuto taller de costura, lo primero que ve sobre la mesa son sus tijeras. ¿Quién las puso allí? Solo San Antonio podría decirlo. Amén. Los milagros de San Antonio. En este cuarto milagro vamos a conocer el milagro del cuadro que se da la vuelta él solo. Apenas llegado a casa, Enrique entró como casi todas las noches en la habitación de los niños. Aquel día su mujer había colgado de la pared de la habitación un cuadro de San Antonio, regalo caído en suerte al menor de los niños en la rifa del colegio. Era un cuadro de tamaño regular, de unos colores vivos y chillones, que resaltaba con gracia en la blancura uniforme de la pared. Enrique era frío, descreído, de ningún afecto a las cosas religiosas. Su amistad íntima y diario trato con algunos compañeros incrédulos e impíos habían viciado su corazón y maleado su voluntad. Con ello huyó la paz de su hogar. Al entrar aquella noche en la habitación, los ojos de Enrique descubrieron al momento la novedad, el cuadro que resaltaba con mucha gracia en la blancura de la pared. Sus labios dibujaron una sonrisa de sorna y enfado. Se acercó al cuadro, lo cogió en sus manos y lo contempló por un instante. De su boca brotó espontánea, cargada de cruel ironía, su exclamación ordinaria: el santo de los milagros, el santo de las beatas llorona, el santo de rosario y vela en mano. Y con un ademán de burla impía, volvió a colgar el cuadro en la pared, con la cabeza vuelta al suelo. Al día siguiente, Rosalía, su mujer, enderezó el cuadro. Enrique lo volvió a cambiar. La escena se repitió así varias veces. En una de ellas, Enrique sorprendió a su mujer en la faena de darle vuelta al cuadro y le increpó duramente: deja el cuadro como estaba y no seas inoportuna. Si ha de estar derecho, él sabrá ponerse así. ¿No dices que ese santo derrama con profusión sus milagros? Que haga uno más y creeré también yo. Diciendo esto, cerró con llave la puerta de la habitación, convencido de que por ese medio iba a probar la falsedad de los tan cantados milagros de San Antonio. Rosalía cogió con pena la propuesta altiva de su marido, se retiró a su cuarto y se puso en oración, rogando a San Antonio abriese, haciendo para ello un milagro, los ojos del su ciego marido. Rosalía cogió con pena la propuesta altiva de su marido, se retiró a su cuarto y se puso en oración, rogando a San Antonio que abriese los ojos y el corazón de su marido, haciendo para ello un milagro, los ojos ciegos de su marido, que le volviera al recto sendero de la religión y que trajese a su hogar la paz y tranquilidad de los años pasados. Oró con insistencia, confiando en la protección de repetidas veces manifestada de su protector San Antonio. Llegó la hora de la comida y se reunieron todos, sentados alrededor de la mesa. Rosalía servía la mesa y en su cabeza bailaba la preocupación de si San Antonio escucharía su petición o no. De pronto se oyó un ruido, como si alguien llamara a la puerta. Acudió Rosalía, pero nadie había llamado. Con un presentimiento de que fuera San Antonio el que así le avisaba, pidió a Enrique que abriera la puerta de la habitación donde se hallaba el cuadro. Una mirada de compasión y desprecio fue la única respuesta de éste. Mas a tantos ruegos insistentes de su mujer, tuvo que acceder. Abrió a la habitación y vio con asombro que en efecto
El santo había hecho el milagro de enderezar su cuadro. Enrique no cumplió su palabra dada y siguió su vida desordenada de pecado e impiedad, a pesar de que vio el milagro de que el cuadro se había dado la vuelta solo. Años más tarde, se alistó en las filas militares del rey para luchar en la campaña de Flandes. El milagro de San Antonio iba torturando cada día su corazón. En el hogar de Rosalía, junto al cuadro colgado de la blanca pared, se elevaba cada día una plegaria al santo por la conversión de Enrique, y su oración fue escuchada. Enrique volvió un día a su familia, volvió con el corazón desgarrado, hastiado de la vida, queriendo hallar al calor amoroso del hogar la felicidad que ansioso buscaba. Se decidió a acabar con su vida mala y se convirtió en el padre bueno de una familia cristiana. Los hijos entraron en un colegio franciscano y cuando poco después murió Rosalía, Enrique se retiró a un convento franciscano donde vistió el hábito religioso en calidad de hermano lego bajo el nombre de Fray Antonio. Los años restantes de su vida en el claustro se deslizaron sin ruido entre el ejercicio de la virtud y los trabajos manuales, una vida sencilla, escondida bajo los pliegues de una humildad franciscana que nada sabe de ostentaciones, como una violeta que se esconde recatada en la espesura. Amén. Los milagros de San Antonio de Padua. En este milagro vamos a conocer cómo el santo halla la fe y la paz de un matrimonio. Uno de los cónyuges de una familia había perdido la fe. De la falta de la religión y de la fe sobrenatural surgen con frecuencia las riñas y las disensiones entre los cónyuges. Así sucedía en este hogar doméstico, pues el marido andaba errante y distanciado de la familia y derrochando sus intereses y ganancias en vicios y mil excesos. La mujer no podía atender a las necesidades de la familia y era una verdadera mártir. A todos estos males se añadieron los celos en el marido vicioso que maltrataba a su mujer inhumanamente. Decía que él no era el padre del niño que había nacido y el hogar doméstico se convirtió en un infierno. Atribulada la pobre mujer con tanto desprecio y malos tratos, acudió a San Antonio en busca de remedio. Decía entre sí la pobre mujer: que mi marido halle la fe de su madre, la religión. En una de estas llega a saber que pasa San Antonio por aquel pueblo, se presenta al santo, le explica su inocencia y su triste estado y comienza a llorar. San Antonio la consuela, va a su casa y delante de su marido le pregunta al niño recién nacido: niño, dime, ¿quién es tu padre? Y el infante levanta la mano, la dirige a su padre, le señala con el dedo y dice: este es mi padre. Todos quedaron sorprendidos y estupefactos, y ante este milagro, el padre del niño, el marido de la mujer maltratada, halló la fe que había perdido, creyó por medio del milagro en el orden sobrenatural, entró en las prácticas de la religión y vivió en santa paz, cariño y armonía con su mujer y en el retiro del hogar doméstico. San Antonio de Padua, te pedimos por los matrimonios que hoy están pasando por diversas dificultades, sobre todo en los matrimonios donde hay celo y desconfianza. San Antonio de Padua ruega por esos matrimonios. Amén. Los milagros de San Antonio de Padua, abogado de las cosas perdidas. En este primer milagro vamos a conocer cómo el santo recupera el libro de los Salmos. Había compuesto este taumaturgo los sermones o la exposición de los Salmos
278 paráfrasis verdaderamente sublime y que reconoce por auténtico el estudio de la revista Antonium de Roma en el número del año 1931. Este libro salterio de su uso con extensas glosas y bellos comentarios, escrito en pergamino, y de que se servía el santo, dio lugar a un prodigio que mostró su gracia especial para el hallazgo de las cosas extraviadas. Aconteció que un joven novicio no tuvo espíritu suficiente para continuar en la religión. Cansado ya de la vida religiosa, como en aquellos tiempos no había imprenta, vio en la celda de San Antonio un libro precioso. Lo tomó ocultamente y huyó del monasterio con el estimable códice. Condolido el santo, más por la innoble y perniciosa acción que por la misma pérdida de tan necesario libro, se puso en oración, pidiendo a Dios la gracia de que le tocase el corazón del fugitivo y le restituyese a él el tesoro que con tanto trabajo se había procurado. Dios escuchó prontamente la confiada plegaria de San Antonio, y así pocas horas después entró el joven y tentado novicio en el cuarto del fiel siervo de Dios. Se echó a sus pies, confesando con muchas lágrimas su culpa e inconsiderada temeridad, y le restituyó su libro. Refirió que al ir a pasar un puente, se le ofreció la visión de un hombre de terrible aspecto, el cual, amenazándolo, lo mandó que inmediatamente devolviera el salterio o el manuscrito robado. Lleno San Antonio de íntimo agradecimiento a Dios, perdonó al fugitivo su locura, le volvió a recibir en el noviciado, donde nunca más volvió a tener semejantes tentaciones, y tuvo el consuelo de verlo proceder desde entonces como un ejemplo vivo de santidad en la comunidad. San Antonio le halló la vocación religiosa, de modo que San Antonio recobró el libro o códice del salterio, y el novicio halló la vocación religiosa que había perdido, la gracia y la paz de corazón que había de reinar siempre en su alma. He aquí por qué le invocamos con toda confianza a San Antonio como abogado de las cosas perdidas. Amén.